Ya estábamos viendo diodos. Uy, que vimos hartas cosas de diodos. Pero me interesa ver las curvas del diodo. Esta es la curva corriente voltaje del diodo. Esta es la curva típica, que se rige según esta ecuación, cuya derivación fue sacada con ciertas magias que no conocemos muy en detalle porque vienen de cursos que no vamos a, que no ofrecemos aquí, que es de física de semiconductores. Este no es un curso de física, este es un curso de circuitos. Entonces, esa parte no la entendemos muy bien, pero no importa. Lo importante para nosotros es que hay una corriente de saturación, hay una corriente que tiene una curva exponencial, y esa curva exponencial depende de el voltaje al que le estemos aplicando. Más bien el voltaje y corriente están relacionados de alguna forma. Entonces, yo miro esta curva y es bien empinada, pero lo divertido es que si yo me acerco a esta curva, sigue viéndose como una exponencial, porque las exponenciales a medida que uno se acerca al cero, se ven como exponenciales. Entonces cambia el orden de magnitud. Este 0,7 en realidad no tiene ninguna magia, se parece un poco a, al voltaje integral de la unión que habíamos visto acá, eh, vamos acá, a este de aquí. Se parece un poco a ese voltaje, pero la curva en sí es exponencial y este 0,7 no sale de ninguna parte. No es que sea así, sino que es una curva gradual, es gradual. Muy bien, sí, es uno, es entre uno y 2. Uno, cualquiera, sí. ¿Sí? A ver, buen punto. Según esta fórmula, en polarización inversa, E a la B negativo, esto es muy chico, menor que uno, por lo tanto esto aquí tiende a menos IS, ¿cierto? Y es más o menos constante. Esa fórmula está bien. Aquí está mal. Y lo otro que está mal es que si uno mide en un diodo real, no hay menos IS, hay algo mucho más grande que menos IS, que se debe a corrientes de fuga. Entonces, para todos los efectos prácticos, aquí hay una corriente que es del orden de cientos de picoamperes o nanoamperes, que no está modelado por esta curva. Esta curva predice que hay menos IS aquí. Más bien esto lo que indica es que aquí hay cero. No podría no haber cero. O sea, si nos acercamos bien aquí, eso pasa exactamente por 0,0. ¿Por qué? ¿Mm? O al revés, si es que no pasara por cero, sería una batería, porque estaría dando potencia en alguna parte. Entonces tiene que pasar por cero, tiene que pasar por cero. Y a medida que nos alejamos, esto tal vez no está a escala, pero efectivamente lo que ocurre aquí es que esto tiende a I sub S negativo. Entonces no está a escala, esta parte de aquí es medio rara, sí. Puede ser 500 volts, puede ser, algunos modelos sí, puede ser 500 volts, puede ser 3,9 volts, puede ser, depende del... De hecho hay algunos diodos en que el VZK es más chico que el 0,7. Esos son los que se llaman diodos inversos. O sea, es más chico que 0,7. Imagínate, la curva sería así. Eso existe. Entonces, depende. Pero, ¿sí?
¿Ya? Después los vamos a ver con más detalle, pero son diodos en que este está definido muy precisamente. Entonces tiene una curva así, más o menos, donde este valor, el BZK, es el valor del diodo Zener. Sí, pocaso de esto. Hemos visto pocaso de esto de acá. Pero el diodo Zener, por ejemplo, tiene un BZK de menos 4.1 volts, lo cual significa que aquí se comporta así, más o menos. A ver, eso es una muy buena pregunta. ¿Qué modelo voy a usar cuando yo quiero resolver? La respuesta es, como todo en electrónica, depende. Exactamente. Porque si yo quiero hacer un análisis a mano, probablemente me baste con el diodo ideal. A menos que los voltajes que esté usando son tan chicos que esta caída de tensión de 0 volts aquí no sea representativa. En ese caso voy a usar este modelo. O este, caída constante de voltaje. Tal vez, en algunos casos, cuando tenga importancia la resistencia en serie, voy a usar este otro. Y tal vez ninguno de estos y me sirve más el exponencial. ¿Cuál uso para simular? Ahí la respuesta única. El mejor modelo que haya. Porque a Spice no le importa demorarse un poco más usando ecuaciones un poquito más precisas. Entonces, para Spice, usa el modelo más preciso que tengas. Si el fabricante te da un modelo, cree en ese modelo. Si tú crees que ese modelo tiene algún problema porque tú mediste un diodo y da un poco distinto, saca tu propio modelo. Pero usa el modelo más preciso que puedas en Spice. Porque ese va a ser lo más parecido a la realidad que tú tengas. Es un diodo genérico súper. No, pero tú puedes hacer clic con el botón derecho y elegir un diodo real. Y esos son modelos más o menos, no son muy buenos. ¿Tú tienes dudas? Sí, sí. Sí. No, no, usamos las dos. Las dos. O sea, no, son ahí importantes, son cosas distintas. Esto que está acá, si yo me paro aquí y calculo la pendiente aquí, esa es 1 partido por la resistencia incremental en este punto de operación. Y esa resistencia incremental es esto que está acá. O sea, si yo derivo, obtengo esa resistencia incremental. Esa resistencia incremental significa que si yo tomo un diodo y lo pongo en un circuito y ese circuito opera en un punto de operación, en ese punto de operación, o sea, si yo muevo el origen a este punto de operación, eliminando todas las fuentes de C, el diodo se aproxima a una recta, se aproxima a una resistencia. Si yo estoy por acá arriba, este modelo de diodo ya no vale, porque esta ecuación de diodo no es la correcta. Si yo estoy acá arriba, en voltaje muy, muy alto, se aproxima a una resistencia. Entonces, una forma de hacerlo es agregarle una resistencia en serie, que es la resistencia que ustedes calculan en la tarea, y a esta resistencia, que es muy pequeña, se le suma la resistencia en serie del diodo. Entonces esa sería la forma de calcular esto. Ojo, esto de pequeñas señales es un poco raro. Me interesa que el concepto quede súper claro. El modelo de pequeña señal. ¿Qué es pequeña señal? Significa lo siguiente. El diodo no es un dispositivo binario. Este modelo es binario, ¿cierto? Este modelo dice corriente 0 acá, voltaje 0 acá. Este es un modelo binario.
¿De acuerdo? No hay grises, aquí puros blancos o negros. El diodo en la práctica es un dispositivo gradual y dependiendo del punto donde yo me pare, definido por alguna corriente, el diodo me va a ofrecer una diferente característica de resistencia incremental. ¿Qué significa la resistencia incremental? A ver, ¿de dónde viene el nombre resistencia incremental? Resistencia es porque es una resistencia chiquitita que tiene ahí. No, resistencia es la propiedad resistiva de algo, la propiedad resistiva que relaciona voltaje con corriente. Entonces, el que haya una resistencia incremental significa que hay algo que tiene un comportamiento en que una variación de voltaje está relacionada linealmente con una variación de corriente. En la vecindad del no del 0,7, en la vecindad del punto de operación. Sí. No es nula, es pequeña, es muy pequeña. Ok. ¿Por qué hablamos de resistencia incremental? Pero ¿por qué incremental? ¿Qué significa incremental? Pequeñas variaciones, pequeños incrementos en torno a ese punto, eso tiene que ver. Exacto, o sea, yo me paro aquí y pequeños incrementos de voltaje aquí producen pequeños incrementos de corriente aquí. Y ahí yo tengo una resistencia. Entonces, ¿y esa resistencia será real o no? ¿O será...? Porque, a ver, esta cuestión es súper rara. A ver, vamos a ver algo que es súper raro ahora, así que prepárense. Y estoy haciendo un alto. Si yo me paro aquí en este punto y les pregunto, ¿cuál es la resistencia de este punto? Algunos me van a decir, es uno partido por esa pendiente, y otros me van a decir, es uno partido por esta pendiente. ¿Cuál es la correcta? Que depende de lo que pregunten. Ese es el problema, depende de qué es lo que pregunten. A ver, yo, en mi profesión, en mi tema de investigación, en este tema de circuitos, para mí la resistencia es la resistencia incremental, no tiene otra definición. El dividir voltaje aquí partido por corriente aquí y calcular esa pendiente y esa resistencia no tiene mucho sentido porque si yo cambio un poco el voltaje va a cambiar la relación corriente-voltaje, va a cambiar la resistencia. Entonces como que el diodo presenta una resistencia no lineal que es como una especie de ley de Ohm variable, ¿cierto? Es una ley de Ohm que varía con la ubicación. Yo tiendo a creer que el valor de la resistencia es la resistencia incremental. Pero esto mismo yo lo he discutido con profesores del departamento y ellos creen que la resistencia en realidad tiene que ver con esa otra pendiente. Entonces, realmente depende del área. Porque para otros profesores, lo que les interesa en realidad es la caída de voltaje versus caída de corriente. En áreas donde, no sé, pues, por ejemplo, importan las potencias. Entonces, para ellos esa es la resistencia. Para ciertos profesores de esa área. En cambio, para mí, la resistencia es esa diferencia. Y cualquiera me podría discutir, oye, pero esa resistencia significa que no pasa por cero. No, no pasa por cero. Pero mi cero está ahí. Yo me puedo mover hasta ahí y calcular todo en torno a ese cero. Ese pasa a ser mi cero. Ese es mi punto de operación. Y podría haber circuitos que tengan esta curva. Podría ser o no. Podría ser. A ver, físicamente es posible que haya algún elemento circuital que tenga esta curva. Es posible. De hecho existen. Y entonces aquí, ¿qué pasa aquí? ¿Hay resistencia negativa? O sea, entrega potencia. ¿Eso está entregando potencia ahí? Ya, pues no me jodan, pues. ¿Cómo? ¿Está entregando potencia ahí? A ver, en variaciones sí como que entrega potencia, pero no es que esté entregando potencia. Ese es un efecto que se ve en cuanto a variaciones, que el voltaje y la corriente no están en fase,
están en contrafase. Hay un signo menos de por medio. Pero si yo lo miro en macro, esto tiene un voltaje positivo y una corriente positiva y está consumiendo potencia. Pero si yo lo miro en torno a este punto de operación, da la impresión de que en realidad está entregando potencia. ¿Sí? Pero la saca del mismo, pero la potencia de pequeña señal está siendo entregada. Pero tiene un límite, por supuesto. O sea, esto no es una recta así que se extiende hasta el infinito. Solo en esta zona yo puedo ver que me está entregando potencia. Y no es que no es que me esté entregando potencia que saca de la nada, de la energía del vacío. Esa es potencia. Si yo me paro aquí, esto se ve como una resistencia negativa. Y sabemos que resistencia negativa tiene que ver con entregar potencia. Localmente es como si estuviera entregando potencia. Pero si yo tomo el valor instantáneo de la potencia, aquí, está siendo absorbida por el elemento. O sea, la potencia instantánea está siendo absorbida, pero la potencia en torno a ese punto de operación, podríamos decir que está siendo entregada por el elemento. Es bien raro. Sí. Exacto, la resistencia incremental varía con el punto de operación, lo cual es notable, porque en electrónica yo puedo definir el punto de operación de cada elemento, y de esa forma yo puedo definir cuál es su resistencia incremental, y esas resistencias incrementales vamos a ver después, cuando hablemos de transistores, que se convierten en transconductancia. Entonces yo puedo definir la corriente de un transistor, y definir su transconductancia, y por lo tanto puedo definir la ganancia, o puedo programar el transistor para que tenga más o menos ganancia según su punto de operación. ¿Lo estás viendo o no? Pero ya, va adelante, todavía no hemos hablado de eso. Pero va para allá, esto va para allá. Y por eso me estoy tomando el tiempo de hablarlo con más detalle. Ojo, momento. ¿Cómo calculas tú una resistencia? Imagínate que tú tienes un multímetro y quieres calcular una resistencia. ¿Cómo calcula un multímetro una resistencia? Hace pasar una corriente y mide voltaje, ¿cierto? Entonces luego dice R igual V partido por I, ¿cierto? En esa ecuación está implícito el hecho de que el otro punto en torno al cual estás midiendo es cero. ¿De acuerdo? Y eso está bien cuando tú sabes que algo es lineal y pasa por cero. ¿Qué pasa si esta resistencia no es lineal y no pasa por cero? O digamos que en este punto la tangente no va a pasar por cero. Entonces yo necesitaría un multímetro que se pare en este punto, que le meta una variación, un delta V en torno a ese punto y mida un delta I. Y ahí está definida esa resistencia. Lo bonito de esto, lo hermoso de esto, es que esta resistencia se trata como un elemento lineal del circuito. Oye, esto yo creo que es como lo que más me deja para adentro a mí. Y es que en este punto yo tengo una pendiente, y esa pendiente yo sé que es una resistencia en este Thevenin, y si yo me corro hasta acá, es una resistencia lineal. O sea, si yo me corro a este punto de operación, el diodo opera como una resistencia, lo cual significa que si yo le meto una diferencia de voltaje, me va a entregar una diferencia de corriente. Y si yo lo pongo en paralelo con otra cosa, va a tener una resistencia equivalente que el paralelo de eso con esa otra cosa. Lo lindo de esto es que eso es verdad, eso ocurre. Y si yo le meto una pequeña diferencia de voltaje, yo lo puedo, el modelo de resistencia incremental es perfectamente válido y funciona muy bien. O sea, yo efectivamente, aquí tengo una resistencia muy grande y aquí tengo una resistencia muy pequeña. Y eso es verdad. Pero ya, no le llamemos resistencia, llamémosle resistencia incremental o resistencia de pequeña señal. Y así nos aseguramos de que no haya ambigüedad. ¿Quedas más tranquilo con eso? No tanto. A ver, vamos a un ejemplo.
Vamos a un ejemplo a ver si te ayuda con algo. ¿Sí? ¿Por qué? No, un momento, un momento. Momento, eso es una gran pregunta. Eso es una gran pregunta. Tú dices, ok, ¿cuál es la potencia que estoy consumiendo aquí? Dado que la resistencia es chica, entonces yo podría decir que la potencia que estoy consumiendo es pequeña. Podríamos decir eso. No necesariamente, porque yo tengo dos fórmulas para potencia. Hay una que tiene el R arriba y hay otra que tiene el R abajo. Entonces no sabemos cuál estamos usando. Pero la potencia en este punto es el producto entre el voltaje en este punto y la corriente en este punto. Y los LEDs consumen del orden de 10 mA y del orden de 1.5, 2, 2.5 dependiendo del color. Por lo tanto, ahí sí tienes potencia. Es poca en relación a qué. Bueno, en relación a una luz incandescente. Es poca, sí, los LEDs son muy eficientes. Después vamos a hablar por qué los LEDs son tan eficientes en generar luz. Pero esa eficiencia no es que no consuman nada, es que convierten una buena parte de la energía que reciben en fotones. Esa es la gracia del LED. Ya, vamos a un ejemplo para tratar de convencer a Sebastián. Oye, me gusta que me presentes dudas. Yo creo que está bien eso. Está muy bien. ¿Sí? Sí. Un multímetro normal no mide resistencias incrementales. Tal vez podrías, pero es que hay un tema. Las resistencias incrementales las medimos respecto de un punto de operación. ¿De acuerdo? Las medimos respecto de este punto de operación. Y yo a veces, por ejemplo, cuando medimos Thevenin, acuérdate de Thevenin, algunas veces nosotros queremos hacer una prueba de circuito abierto y una prueba de cortocircuito, ¿o no? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, el problema es que cuando yo quiero hacer una prueba de cortocircuito para medir una resistencia incremental, esa prueba de cortocircuito tiene que ser respecto de mi cero. Y el cero aquí no es este cero, sino que es el punto de operación. Entonces yo tendría que cuetear esto al punto de operación. Y uno no puede cortocircuitar cosas al punto de operación porque el punto de operación es una pésima referencia, porque puede cambiar. Entonces al final, hacer estas pruebas de cortocircuito, de circuito abierto, solamente para calcular resistencia incremental, solamente es posible en modelos matemáticos, cálculos a mano. Uno no puede agarrar una fuente de laboratorio y calcular eso. Porque esas fuentes de laboratorio puede que te digan cuál es su resistencia incremental, pero no te dicen cuál es su resistencia medida desde cero. Y son cosas distintas. Y llegar a una curva. Sí, perfecto. Puedes llegar a una curva. De hecho, por ejemplo, a ver, voy a darle un ejemplo para que, para que lo, para que traten de abrazar este concepto. Tengo un Thevenin. ¿Cuál es su resistencia incremental? El R de Thevenin. Esa es la resistencia incremental y yo veo el Thevenin así. ¿Todos de acuerdo o no? Voltaje, corriente, resistencia incremental, 1 partido por pendiente. Si yo tengo una fuente de laboratorio, ¿cuál es la resistencia incremental de esta fuente de laboratorio? Si es que ideal, es cero, pero la fuente es de voltaje. No es ideal. Las fuentes de laboratorio, tienen voltaje constante hasta que llegan a un punto de corriente y saturan ahí en corriente. ¿Cuál es la resistencia incremental de una fuente de laboratorio? Depende del punto de operación. A ver, Sebastián, ¿te estoy convenciendo o no? Si tú te paras acá, la resistencia es cero. Pero si yo le empiezo a exigir más y más corriente, va a haber un punto en el que la corriente va a ser constante. Y la resistencia incremental de esta fuente de laboratorio va a ser infinita. O sea, varía su resistencia. Lo mismo, las celdas solares tienen curvas muy parecidas. La resistencia incremental de una celda solar depende del punto de operación.
Ya, vamos con otro ejemplo. ¿Sí? El Thevenin tiene resistencia negativa. O sea, el Thevenin entrega potencia. Sí, entrega potencia. Sí, está bien. Está bien. Todo calza apoyo. Ya, muy bien. Oye, apliquemos modelo de pequeña señal a este ejemplo, que es un ejemplo muy sencillo. Sebastián, no he olvidado tu pregunta, y de hecho estoy tratando de responderla con esto, así que vamos viendo. Pero insisto, me gusta que te hagas estas preguntas, me gusta mucho. Entonces, este es el modelo de pequeña señal. Considera el circuito de la figura con R igual 10 kilos. La fuente tiene un valor de C de 10 volts, sobre el cual se superpone una sinusoidal de 60 Hz, 1 volt de amplitud pico. Calcula el voltaje DC del diodo, voltaje DC aquí, y la amplitud de la señal sinusoidal en el diodo. A ver, qué feo, no me gustó. Oye, este ejemplo es clave, es súper fome este ejemplo, es terrible fome, pero es clave conceptualmente. ¿Por qué es clave conceptualmente? Por lo siguiente, aquí voy, aquí vamos. ¿Qué tengo acá? 10 volts y un R, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo aquí. Esto es voltaje, esto es corriente. Entonces, esto que está acá, voltaje y corriente, ¿qué es eso? Voltaje y resistencia. Es un Thevenin. Perfecto. Entonces, aquí tenemos un Thevenin. Donde este parte en 10 volts, ¿cierto? Todos me siguen, ¿o no? Y aquí hay una corriente de 10 partido por R, que era 10 kilos, ¿cierto? ¿Cuánto era? 10 partido por 10 kilos, o sea, es de 1 mili. Ese es el Thevenin. Y yo ese Thevenin lo estoy conectando a ¿qué cosa? A un diodo. Algo así, ¿cierto? Perfecto. Entonces ahora lo que estamos diciendo es que este 10 volts en realidad no es 10 volts. En realidad varía. Llega hasta 11 volts y hasta 9 volts. Entonces, este 10 en realidad sube hasta 11 y llega hasta 9. ¿Cómo cambiará esto? ¿Cambiará así o no? ¿Ah? No, no, no es así, ¿cierto? No, ¿cómo es? Ajá, cambia este punto también. Es paralelo porque mantiene la resistencia, ¿cierto? Es paralelo. Ya, ok. Entonces, paralelo. Ya, muy bien. Y entonces el voltaje en el diodo va a cambiar un poquito y la corriente del diodo va a cambiar un poquito. Calculemos cuánto cambia. Aquí está exponencial. No sé, ¿se le ocurre cómo hacerlo, no? ¿Se le ocurre alguna idea o no? A ver, si es que el diodo es lo suficientemente lineal. No, el diodo no es lineal. No, no me sirve entonces. Ya, ok, el diodo no es lineal. Pero si yo me paro en un punto lo suficientemente pequeño, tal vez esas variaciones sobre el diodo sean pequeñas. Pero espérate, estamos hablando de variaciones de 1 volt en el diodo. ¿Por qué? ¿Por qué es mucho menos? Ajá, exactamente. Yo estoy variando aquí 1 volt, pero aquí la pendiente es tal que las variaciones son mucho más pequeñas. Son tan pequeñas que tal vez yo puedo decir, si sabéis qué más, para todos los efectos prácticos, esta curva es una recta. Y yo me voy a este punto de operación y en torno a este punto calculo qué es lo que está pasando. Y eso es lo que vamos a hacer.
Conceptualmente eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar el modelo del diodo en pequeña señal, que nosotros ya lo habíamos calculado aquí. De hecho, dijimos que el diodo en pequeña señal actúa como una especie de resistencia incremental. ¿Me siguen o no? Esa resistencia incremental, que podemos calcular en función de la corriente, es por lo que tenemos que reemplazar este diodo para convertirlo en su equivalente. Entonces, este va a ser nuestro primer análisis de pequeña señal de algún circuito en electrónica, creo. Creo que no hemos hecho otro antes. Y los análisis de pequeña señal incluyen dos partes. Una primera parte que es DC, que me permite calcular el punto de operación, y otra parte que es AC, que me permite calcular lo que ocurre en torno a ese punto de operación. ¿Sí? No, no importa que todo sea pequeño, que todas las variaciones sean pequeñas. ¿Qué tan pequeñas? Uy, no sé, a ver, miremos nuestro modelo. Cuando calculamos el modelo, llegamos a que esta expansión de Taylor se aproximaba bastante bien a una recta, cuando VD, las variaciones de voltaje en torno al punto de operación, son mucho más pequeñas que NBT. Entonces, cuando hablemos de VDs del orden de 10 milivolts, es pequeña señal en el diodo. Muy bien, pues hagámoslo. Entonces, como decía, estos ejercicios de pequeña señal tienen dos partes. Una parte que es DC y otra parte que es AC. Entonces lo vamos a hacer en otra lámina. Entonces me están diciendo, aquí hay 10 volts, aquí hay 1 volt pico, o 2 volt pico a pico. Tengo 10 kilos aquí y tengo un diodo, ¿cierto? Este es el mismo ejercicio que tengo que resolver, ¿cierto? Tiene dos partes. Una parte que es DC. En DC, ¿qué hago con las fuentes AC en DC? Las apago. ¿Qué pasa cuando apago esta fuente? Un cable. Entonces en DC esto es eso. ¿Todos de acuerdo, no? Y luego viene la parte 2. AC. ¿Qué hago en AC? Apago las fuentes de C. Al apagar las fuentes de C me queda 2 volt pico a pico, 10 kilos. ¿Y en qué se convierte el diodo? En una resistencia. ¿De qué valor? RB, que ya lo habíamos calculado aquí. Excelente, excelente. Eso es pequeña señal. Y luego el resultado final es la suma de los resultados de 1 y 2. Eso es exactamente. Espérate, Horacio tenía una pregunta. No sabemos. A priori no sabemos. Entonces lo que hay que hacer es suponer que sí. Y cuando termina el ejercicio, compruebas si efectivamente VD fue siempre menor que NBT. Y ahí dice, ok, estamos bien. Ahora sí. Te dijo en el video que cuando teníamos una señal AC y DC y había capacitores o inductores entre medio, al apagar el AC, podíamos considerar como los capacitores y los inductores como que no estuvieran. Sí, Como el régimen permanente, como un capacitor que estuviera cargado y ¿verdad? eso a veces podemos hacerlo. En este caso no nos vamos a preocupar de eso porque vamos a asumir que las señales son tan lentas que los capacitores funcionan como circuito abierto. ¿De acuerdo? No nos vamos a preocupar de eso ahora. Sí. Al terminar, tú vas a terminar con un voltaje en el diodo. Al terminar el ejercicio. Tienes que ver si ese voltaje en el diodo siempre es menor que 10 milivolts. Ya, oye, y... Bueno, aquí tengo algo, que es la forma de resolver esto. Sí, sí. Bueno, en DC, ¿qué nos dicen en DC? Supongo que a 1 miliamper la caída de tensión del diodo es 0,7 volts. Esa es para resolver. Entonces, a 1 miliamper... Ah, y por aquí circula prácticamente 1 milio, ¿no? A ver, habíamos hecho un Thevenin antes. 1 mili... No, no es prácticamente 1 mili, pero, o tal vez sí. Tal vez esta curva es así.
Ah, sí, pues sí, es más parecida a eso, porque aquí hay 10. A ver, si la graficamos como a escala, sí, tiene casi 1 miliamper. Ok, hagamos el ejercicio para... Supongamos que hay 1 miliamper aquí. Si hay 1 miliamper aquí, la caída de tensión en esta resistencia, ¿cuánto sería? Un 10 casi. Es casi 10, podría ser 9,3 volts. Sí. A ver, de hecho hagamos el cálculo de otra forma. Asumamos que este es como 0,7 volts. Partamos de ese supuesto. Si este fuera 0,7 volts, aquí habría 0,7, 10 menos 0,7, 9,3, dividido por R, es 0,93, 0,93 miliamper, es suficientemente cercano. Entonces, el I sub D va a ser 0,93 miliamper. Yo creo que estamos bien. Está bien decir que es 0,7 volts. Entonces, RD, ¿cuánto vale RD en este caso? Dijimos que era NBT partido por I sub D. Entonces, NBT partido por I sub D. En este ejercicio N vale 2. Entonces, esto da 2 por 25 milivolts partido por la corriente, que en este caso dijimos que era 0,93 miliamper. Y eso da 53,8 ohm. Ok. N igual 2, yo creo. Sí, yo dije n igual 2. Más bien yo saqué este ejemplo del Cedra y Cedra dijo n igual 2. Después viene preguntarnos si es que esto efectivamente da para pequeña señal. No sé todavía. No sé. Eso tenemos que resolver. Entonces, el circuito en pequeña señal se convirtió en esto, donde aquí hay 10 kilos y aquí hay 53,8 ohm, ¿cierto? Y por divisor de tensión, yo puedo decir que ese voltaje VO en pequeña señal, que en realidad es V sub D, es los 2 volts pico a pico por RD partido por RD más R, ¿cierto? Hay un divisor de tensión. Y eso me da 10,7 milivolts pico a pico. Entonces V sub D varía poquito más de 5 milivolts para arriba, poquito más de 5 milivolts para abajo. ¿Es pequeña señal? Sí, suficiente. Y con eso ya resolvimos. Entonces, esa variación, ¿Por qué milivolts son pico pico? no, son pico a pico. Está un poquito más abajo. No, está bien, porque en realidad esto que yo dije aquí es una restricción blanda. El mucho menor es mucho menor. ¿Cuán menor? Bueno, depende de cuán lineal quieres que sea. Mientras menos, mientras menos se cumpla esta restricción, más malo el modelo. Entonces, no es que es justo a los 10 milivolts y de ahí para allá. De hecho, 10 milivolts es por decir algo, porque es mucho menor que 25, pero alguien más purista podría decir, en realidad necesito que sea un orden de magnitud bajo 25 milivolts o 2,5 milivolts. ¿Te fijas? Entonces no es una exactitud. Bueno, efectivamente, si yo me paro aquí y veo estas variaciones, son del orden de 10 milivolts. Muy bien. Sebastián, ¿poco más convencido? Ya. Muy bien. Cero. Cero. Pero en este caso nosotros no ocupamos ese siempre. Horacio, ¿tenías dudas? ¿Uno puede saber en qué voltaje o qué corriente prueba un multímetro? ¿Está en la hoja de datos? Esa es una gran pregunta. Sí, en las hojas de datos de los buenos multímetros uno puede encontrar eso. Y eso es un valor relevante porque hay chips que se queman con voltajes más altos, más bajos de los que usa el multímetro para medir. Entonces, cuando yo me compré mi multímetro para probar chips, busqué uno que tuviera un voltaje especialmente bajo. Oye, ¿qué más? Hay un tema importante aquí. Hay un tema demasiado importante que no he dicho.
y que es demasiado relevante. ¿Cuál es la impedancia de este nodo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Es prácticamente RD, porque el paralelo entre estos dos, eso están diciendo, ¿no? Que el paralelo, y el paralelo es prácticamente RD. A ver, volvamos acá. ¿Cuál es la impedancia de... Ah, a ver, de este nodo? Es prácticamente... O sea, la impedancia de este nodo es el paralelo entre uno partido por esta pendiente y uno partido por esta pendiente. O sea, la impedancia de este nodo aquí es prácticamente uno partido por esta pendiente. ¿Sí? ¿Eso es? Bueno, efectivamente, si uno se cuelga de este nodo, este es un nodo de baja impedancia. Esto va a ser útil en la tarea que sale hoy día. Este es un nodo de baja impedancia, así como está, porque está circulando corriente, y si yo miro hacia allá, la impedancia incremental de este nodo es el paralelo entre lo que hay hacia abajo, que es muy pequeño, y lo que hay hacia arriba, que no es tan pequeño. Y uno puede calcular impedancias incrementales de nodos haciendo paralelos y series y lo que sea. Entonces, para todos los efectos circuitales, yo me moví a este punto de 0,7 volts y todo lo calculo en torno a ese punto de operación. Cuando veamos transistores vamos a ver muchos, muchos más ejemplos. ¿Sí? Incremental. Incremental, sí. O sea, la impedancia de nodo, de aquí en adelante en este curso, cuando hablemos de impedancia de nodo, siempre hablamos de impedancias incrementales. Siempre. Yo nunca digo siempre, excepto hoy día. Ya, oye, modelo en pequeña señal, alta frecuencia. Bueno, hay capacitancias de diodo, hay unos CJ debido a las placas paralelas y hay unos CD debido a acumulación de carga, y al final tenemos el modelo del diodo en pequeña señal, que es una cosa así. Hay una capacitancia aquí, que es CJ, que es 2CJ0. Esto lo vimos cuando hablamos del modelo del diodo, cuando VD es mayor que 0. Tenemos un CD, esta la dibujé pésimo, es capacitancia, no es fuente. Tenemos un CD que es debido a acumulación de carga, tau T partido por VT por I sub D, y tenemos una resistencia incremental del diodo, que dijimos que era NBT partido por I sub D. Entonces un modelo de diodo de pequeña señal más completo que incluya capacitancia es este modelo. Entonces en pequeñas señales, pequeña señal es, va siempre de la mano con valores incrementales. Un modelo de pequeña señal o un modelo incremental del diodo sería este, una resistencia y un par de capacitancias en paralelo. Y este CJ0 lo habíamos visto y tiene un valor es igual a sub J por raíz de epsilon S, Q medios, NA, ND partido por NA más ND. Este ya lo habíamos visto por 1 partido por BI dentro de la raíz. Ok, vamos a circuitos con diodos. Compuertas lógicas con diodos. Este es refome, ¿ah? Nadie hace compuertas lógicas con diodos, pero al menos ayuda a entender algunas cosas. Si yo aquí tengo voltajes que pueden ser 0 o 5 volts, por ejemplo, digamos que este es 0, este es 5 y este es 0, ¿cuánto va a ser la salida? Va a ser más parecida a 5. Ah, entonces esto aquí con puerta lógica se parece, es como un OR. ¿Y esta otra cuál se parece? Esto es como un AND. ¿Sí? Próximo semestre. No, no, no. No, no, este es el diodo. O sea, si tú agarras el modelo de pequeña señal del diodo, allí yo reemplacé por RB. Porque asumo que estos 60 Hz son muy lentos. Pero si estos 60 Hz fueran más rápidos, yo habría tenido que reemplazar por eso. ¿Ok? Oye, porque el diodo tiene una capacitancia equivalente, pequeña señal en paralelo. Entonces,
Si es que esta frecuencia es muy alta, este no va a poder encender y apagar tan rápidamente. Ah, y esa es la razón por la que, por ejemplo, los transceptores de fibra óptica tienen una frecuencia máxima de operación, porque hay una capacitancia del diodo. ¿Cómo reduzco ese problema? Bajando el R del Thevenin o metiéndole corriente, que no es trivial, pero sí. ¿Cómo en el modelo de alta frecuencia, cómo metemos la resistencia equivalente en serie? Aquí, en serie. Y tú a eso agrégale que esa resistencia en serie puede tener otro elemento inductivo, por ejemplo. O sea, el modelo se puede complicar tanto como tú quieras. Ya, rectificador de media onda. Este es un circuito clave, sí. No es como un sumador porque... No, ¿está bien? Ya. Dos en paralelo, dos de dos, ya. Ya está bien. Oye, rectificador de media onda. Veamos este circuito, tratemos de entenderlo un poco mejor. Porque no hemos visto nada todavía. A ver, apliquemos modelo ideal del diodo. El modelo ideal, que es ese modelo que dice que el diodo cuando conduce un cable, cuando no conduce un circuito abierto. Entonces, este es el rectificador, esta es una señal sinusoidal. Cuando estamos en el semiciclo positivo, el diodo va a conducir. Cuando estamos en el semiciclo, y está conduciendo, semiciclo negativo, el diodo no va a conducir. ¿Todos de acuerdo, no? Entonces, cuando estamos en el semiciclo positivo, el voltaje que aparece en la resistencia de carga sería este, porque está conduciendo el diodo. Cuando estamos en el semiciclo negativo, el diodo no está conduciendo, por lo tanto la resistencia no tiene voltaje y se queda en cero. Y esa es la salida. Entonces, la salida de un rectificador de media onda es así. Oye, ¿por qué le llamaremos rectificador de media onda? La mitad de la onda. Hay otros que se llaman rectificadores de onda completa, que además rectifican así. Muy bien. Entonces este es el rectificador de media onda. Oye, y este diodo irá a aguantar este circuito, ¿no? Ah, hay que elegirlo bien. ¿Y por qué hay que elegirlo bien? Hay varias cosas. El voltaje inverso, ese es importante. Porque si es que aquí está el diodo, sigue presente ahí, pero por ejemplo este voltaje es cero y este voltaje es menos Vp. ¿Qué pasa si menos Vp es más negativo que menos Vzk? Conduce. Entonces es importante. Entonces en estos circuitos rectificadores con diodos existe una cifra de desempeño del circuito que se llama voltaje inverso pico o peak inverse voltage, que es el máximo voltaje negativo al que se ve sometido el diodo. En este caso es menos Vp. Y yo tengo que asegurarme de que el diodo aguante al menos Vp para que no empiece a conducir. Muy bien. Entonces aquí hay un ejemplo rectificador. Saben que este ejemplo no me gusta mucho. Lo voy a saltar, pero les voy a dar el resultado. Este ejemplo no me gusta mucho porque no siento que ayude mucho al tipo de ejercicios que yo hago en las pruebas. Que yo creo que se parecen un poco más al tipo de problemas que uno resuelve en la práctica. El voltaje inverso pico aquí, calcúlenlo, imaginando un diodo ideal, etcétera, es 36 volts y la corriente máxima es 0.12 amperes y el diodo conduce por 120 grados, por un tercio de la onda. Esencialmente eso es 120 grados. No lo voy a resolver porque no creo que aporte mucho al curso, está de láminas antiguas. Y ahora sí, regulación de voltaje. Vamos a otro tema. ¿Qué significa regular un voltaje? ¿Regular es lo mismo que ajustar? ¿Regular voltaje y ajustar voltaje son lo mismo? Si uno tiene un potenciómetro
que lo puede ajustar. ¿Uno está regulando el voltaje también? Ya, vamos a hablar de lo que es regulación de voltaje entonces. Pero para eso me voy a colgar de esta lámina que dice, esto es una fuente de alimentación, que los terrícolas llaman fuente de poder, y yo llamo fuente de potencia o de alimentación, que tiene un rectificador de onda completa que vamos a ver en algún momento. Y este tiene un transformador que baja el voltaje, luego un rectificador, un filtro, y luego tiene un regulador de voltaje. Ese regulador tiene varias formas de ser implementado. Existen varias implementaciones circuitales de reguladores de voltaje. La más básica que nosotros conocemos es esta, es usar diodos para regular voltaje. Entonces, ¿qué es un regulador de voltaje? Un regulador de voltaje es un circuito que pone a su salida un voltaje más o menos constante. Ajustable o no, no sé, depende. Pero es un voltaje más o menos constante, independientemente de la entrada. Entonces, la idea aquí de regular voltaje es dejar aquí un voltaje más o menos constante. Este regulador que voy a mostrarles ahora es el regulador más malo que existe. No lo usen, no lo usen nunca. Úsenlo, pero no digan que aprendieron electrónica conmigo. Está bien, úsenlo. A ver, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata este regulador? Voy a volver acá para hablar del regulador de voltaje. Imagínense, uy, volví atrás. Ya, ahí está mi curva del diodo. Y yo estoy alimentando, esto es un Thevenin de 10 volts. Thevenin, diodo. ¿Sí? Ah, lo dibujé al revés, sí me equivoqué. Ya, era para ver si estaban prestando atención. Muy bien. Oye, entonces, eso era más o menos esto que está acá, ¿cierto? Todos de acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa si yo intercambio estos dos? Uy, qué malulo. A ver. Ahora esa es mi carga. Y el diodo, ¿cómo cambian estas curvas de carga? Oh, a ver, ¿cómo es la curva de carga de eso? ¿Parte dónde? Parte en 10. Parte en 10 y más o menos en 0,7 así. Eso es, ¿o no? Todos la ven, ¿o no? Parte en 10. Cuando la corriente es 0, me da 10 volts. Y a medida que aumento la corriente, el voltaje de aquí aumenta. Y por lo tanto, perfecto, ok. Entonces, esto me entrega en la salida más o menos 10 menos 0,7 volts, ¿cierto? Qué divertido. Entonces, como que me está fijando el voltaje de alguna forma. Ya. Vamos a ver otro ejemplo ahora, donde se parece más a esto otro. Pero también usamos esa característica del diodo de fijar el voltaje. ¿Sí? ¿Por qué queda al revés? Porque está restándolo de 10 volts. El voltaje en la salida es 10 menos la caída del diodo. Y la caída del diodo siempre la graficábamos aquí. Si le restas 10 menos eso, te queda negativo. Oye, ya, miremos este circuito. ¿Cuál es la impedancia de este nodo? Ya lo habíamos mirado antes, ¿cierto? ¿Era una impedancia grande o chica? Chica, porque era el paralelo entre esa y esta, ¿cierto? Era una impedancia chica. Una buena fuente de voltaje, ¿tiene impedancia grande o impedancia chica? Chica. Entonces esta es una fuente relativamente buena, ¿cierto? No es tan mala, estamos regulando el voltaje. De hecho, en este circuito, así como está, a ver, vamos a hacer un pequeño experimento aquí. Así como está este circuito, se parece a eso, ¿cierto? Todos de acuerdo, ¿no? Se parece un poco a eso. Y tiene un voltaje más o menos de 0,7 volts. ¿Qué pasa si ahora yo le cuelgo aquí una resistencia de carga?
A ver, que este sea mi Thevenin. Si este es mi Thevenin, el voltaje de Thevenin va a caer debido a que le colgué una resistencia de carga. Porque el voltaje de Thevenin, claro, el voltaje de Thevenin cae al colgarle una resistencia de carga, que es un divisor de tensión, y la resistencia equivalente se volvió más chica, es como un paralelo, y la corriente de cortocircuito es la misma, de hecho, ¿o no? La corriente, si yo cueteo esta tierra, la corriente de cortocircuito es la misma que la original, entonces cambió para allá. Todos lo están viendo, ¿no? Bajó el voltaje de Thevenin, cambió la resistencia de Thevenin, pero la corriente de cortocircuito no cambió en nada. Pregunta, ¿varió mucho el voltaje de salida de este circuito? Antes era eso, ahora es esto. ¿Varió mucho? ¿O no varió casi nada? Entonces parece que el diodo aquí está regulando el voltaje en la salida. ¿Quiere regular? Mantenerlo constante. Está manteniéndolo más o menos constante. Entonces vamos a explorar esta misma idea aquí. Vamos a tratar de hacer un regulador de voltaje con este circuito. Si yo tengo un diodo y un diodo me da 0,7 volts de caída de voltaje, más o menos, y tengo 3 en serie, ¿qué caída de voltaje tengo con 3 en serie? 2,1 volt. Entonces yo esperaría que aquí haya 2,1 volt, 2,1 volt. Y si yo le conecto algo en paralelo, probablemente esos 2,1 no van a cambiar mucho, según estas curvas que acabamos de mirar acá. Yo le conecté algo en paralelo, ahí conecté algo en paralelo, cambió el voltaje, no cambió la corriente de cortocircuito. Y finalmente tenemos que el voltaje cambió un poco, pero no mucho. A ver, asumiendo voltaje del diodo de 0,7 volts, calcule el porcentaje de cambio en la salida debido a dos casos. Un caso, cambio de 10% en la alimentación, y otro caso, resistencia de carga de 1 kilo. Son dos casos. Una forma de resolver esto es por pequeña señal. Entonces, si calculamos, por ejemplo, la impedancia equivalente de estos tres diodos en serie, la impedancia incremental equivalente, tal vez es fácil ver qué es lo que pasa cuando le conectamos una resistencia en paralelo. Porque podemos ver el porcentaje de cambio. Y lo mismo, si es que esta está variando, tal vez podemos hacer lo mismo, ver cuánto varía cuando estos tres tienen una resistencia incremental. Les voy a dar la respuesta porque no... Este está en Cedra, mírenlo ahí. Este ejercicio lo saqué del Cedra. Y la respuesta es que la resistencia incremental de los tres diodos en serie es 18,9 ohm. Esos 3 RD. Y los 2 volts pico a pico producen 37,1 milivolts pico a pico de corriente. O sea, si yo aquí tengo de voltaje, si yo aquí tengo variaciones de 1 volt en torno a los 10, aquí tengo variaciones de 37 milivolts en total, pico a pico, de hecho es la mitad de eso. Pero un momento, ahí nos salimos de pequeña señal, ¿o no? No tanto, porque en realidad se divide en 3 diodos, así que no nos salimos. Ya. Muy bien. Háganlo, deberían llegar a ese resultado. Si no llegan a ese resultado, miren el libro, si aún así tienen dudas, por favor pregúntenme. Esa es la primera parte. La segunda parte dice, conéctele una resistencia a carga de 1 kilo. Si es que hacemos eso, la corriente, al conectarle una resistencia, esa corriente de los diodos va a bajar, porque más corriente se va a ir por acá de la que había antes. Y esa corriente baja, por lo tanto, va a haber un delta V. A ver, antes de resolver, si conectamos esto acá, ¿este voltaje va a subir o va a bajar?
Va a bajar, ¿cierto? Todos están de acuerdo, va a bajar. ¿Por qué va a bajar? Porque una resistencia que se cuelga de un nodo tira ese voltaje hacia donde está conectada. Este es de baja impedancia, este no se mueve. La resistencia tira este nodo hacia tierra. Si yo hubiera conectado esa resistencia a 10 volts, esa resistencia tira ese nodo hacia arriba. Entonces la resistencia es como un resorte que tira el voltaje hacia el nodo de baja impedancia. Muy bien, pues entonces este va a bajar. ¿Cuánto va a bajar? Bueno, depende cuánta corriente cambió aquí. Por aquí empezó a pasar una cantidad de corriente que era del orden de 2,1 volt partido por un kilo, 2,1 miliamper. O sea, por los diodos circulan 2,1 miliamper menos de lo que circulaba antes. Entonces el delta B que se produce aquí es el delta I por la resistencia equivalente, que era de los 3 diodos. Y si uno hace ese cálculo, se llega a que son menos 39,7 milivolts. Que ahí ya nos salimos un poco de la región de esta región de pequeña señal. Pero a mí honestamente me preocupa poco. Nos salimos muy poco. Que son, claro, ahí estamos asumiendo eso. En realidad asumimos que no cambia, pero cambia poquito. ¿Y cuánto poquito? Ese es el poquito que cambia. Podríamos usar una resistencia pequeña. O sea, tú dices, usar una resistencia aquí tan chica. Sí, ok. Podemos usar una resistencia muy chica. El problema es que el Thevenin de esto, ¿cómo sería el Thevenin de esto? El voltaje va a ser chico y la corriente puede que no tanto, no sé, pero vamos a estar por ahí. En cambio el Thevenin con los diodos, ¿por qué es diferente? ¿Qué lo hace diferente? Sería entretenido calcular el Thevenin de esto y verlo como curvas de carga. A ver, te voy a dar una razón mucho más intuitiva y que te va a convencer inmediatamente. Aquí tienes 3 diodos, cada diodo tiene una caída de tensión de 0,7 volts. Da lo mismo lo que le conecte aquí, va a permanecer en torno a esos 0,7 cada diodo, por lo tanto este va a permanecer en torno a 2,1 volts, independientemente de quién le conectes o de cuánto varíe esto. Si le pones una resistencia aquí y este varía mucho, este va a variar mucho igual. Entonces las resistencias, como son lineales, no son buenos reguladores. Es mucho mejor regulador un diodo que mantiene su voltaje más o menos constante, independientemente de qué voltaje le está aplicando a estos terminales. ¿Te convence un poco más eso, no? ¿Sí? Esa es más o menos la idea intuitiva. Luego los detalles, eso hay que sacarlo con cálculos a mano. Oye, Zener, hablemos de Zener. Diodo Zener tiene un voltaje de rodilla muy bien definido. Y yo lo puedo usar, este es el símbolo del diodo Zener, yo lo puedo usar en polarización inversa. Por ejemplo, en este caso, este es un Zener de 6,8 volts. Y yo puedo usar diodo Zener para regular voltaje. ¿Cómo se hace? Igual que si fuera un diodo convencional, pero al polarizarlo en forma inversa, estamos en esta región de acá. Es que no me gusta porque se da vuelta todo. Bueno, da vuelta el diodo por último y es como copiar esta parte del gráfico allá arriba. Y uno puede hacer exactamente los mismos cálculos. Por ejemplo, calcular la impedancia de este punto. La impedancia de este nodo, bueno, la impedancia aquí en paralelo con la impedancia acá, etcétera. Lo mismo que hemos hecho hasta ahora se puede aplicar también para diodos Zener. Ok, hablemos de fuentes de alimentación. Como ya introduje hace un rato atrás, tenemos un transformador que baja el voltaje, luego un rectificador que obtiene una señal DC más AC a partir de una señal puramente AC. Eso es lo que hace el rectificador. Luego hay un filtro que lo que hace es hacer que esto se parezca más a un puro DC. O sea, este filtro trata de eliminar o atenuar mucho AC. Luego el regulador,
que lo que hace es dejar el voltaje constante. Y ahí tenemos una salida que tiene voltaje constante. Entonces estos son los pasos: convertir de AC en DC, luego filtrar para dejar solamente AC, luego regular. Es el regulador. Existen como dos grandes familias de reguladores de voltaje. Existen los reguladores lineales y los switching o conmutados. En este curso vamos a hablar principalmente de reguladores lineales. Los switching son materia de otro curso, electrónica de potencia. Nosotros no vamos a mirar mucho eso. Vamos a mirar reguladores lineales. Y el típico regulador lineal que uno usa en la vida es el 78XX, donde XX se reemplaza por un número, o el 79XX. Por ejemplo, el 7805 es un dispositivo de 3 terminales que se ve más o menos así, que tiene un voltaje de entrada, tiene tierra y tiene un voltaje de salida. Y el voltaje de salida va a ser 5 volts, siempre que la entrada sea entre 7,5 y 30 volts, por ejemplo. Entonces, ese regula el voltaje. Y uno puede calcular disipación de potencia, etc. A mí me encanta preguntar esto en la I2. No sé por qué les cuento eso. Pero uno puede... ¿Alguien ha usado 7805? Aquí, sí, por aquí. ¿Alguien más ha usado? 7812, 05, ya. 317, ese es ajustable, sí. Pero en realidad, el 317 es lo mismo que esto otro, solo que es de 1,2 volts. Y este también, tú con un divisor también lo puedes hacer funcionar a otros voltajes. Pero hay trucos varios. Oye, y sí, también, de hecho, puedes hacer corrientes controladas. Los números que van en el XX se entregan alguna información a través del, o son simplemente el nombre del modelo. Lo digo que el 05 era 0.5 voltaje. Sí, hay otros que son 12, que son de 12 volts. Hay otros que son 0,9, que es de 9. Hay otro que es 0,8, que es de 8. Es así. Muy bien. No, no lo ocupamos porque son más difíciles de analizar y porque si ustedes quieren usar alguno van a mirar la hoja de datos y van a saber usarlo. No es materia fundamental. Esto otro es materia más fundamental. Por eso prefiero mirar los lineales. Por ejemplo, en un regulador lineal, ah, 7805. Entonces aquí va a haber 5 volts. Si yo le conecto 5 ohm, ¿qué corriente va a haber aquí? 1 ampere. ¿Qué corriente hay acá? La corriente aquí es muy pequeña, muy chica. Casi cero. Es como 10 miliamperes, que eso es muy chico. Entonces, ¿qué corriente hay acá? Como 1 ampere. ¿Qué caída de tensión hay acá? Depende de la alimentación. Si yo lo alimento, por ejemplo, con 7,5 volts, voy a tener 2,5 y por 1 ampere puedo calcular la disipación. Si en cambio lo alimento con 15 volts, va a disipar como el doble, ¿o no? ¿No? ¿No es el doble? Mucho más, ¿cierto? ¿Por qué mucho más? Porque es el exceso sobre los 5 volts. O sea, voy a estar a 10 volts. Y es del orden de 4 veces más que en el caso anterior. Sí, 10 volts por 1 ampere, 10 watts. 10 watts, ¿es harto 10 watts o es poco 10 watts? Se calientan mucho. Y cuando uno los toca, queda marcado en el dedo. No me pregunten cómo lo aprendí. Duele mucho, duele mucho. Sí, oye, ¿10 watts es harto o es poco? Que parece que lo que importa es la densidad de potencia y no la potencia absoluta, ¿cierto? ¿Qué potencia tienen ustedes, más o menos? Así en reposo como 100 watts, ¿cierto? Pero imagínense 10 watts.
¿Qué tendrá 10 watts? Un perrito, ¿ah? No sé. No, es igual tienen más potencia. Bueno, no sé. Eso mismo, todo ese calor concentrado en 1 centímetro cuadrado o cúbico, eso es harta potencia. ¿Qué potencia tienen las ampolletas? Depende de qué tipo de ampolletas, pero estas de acá tienen del orden de 50 watts y se calientan bastante. Bájenla a 10 watts, pero achíquenla así. Uf, se calientan mucho. Entonces la disipación de potencia no es un problema menor. ¿De acuerdo? Ya, pues vamos con el rectificador que hay dentro de esto. Mira, al final de este curso lo vais a entender más o menos bien. Más o menos bien. Pero tiene alguna referencia de voltaje internamente, por ejemplo un Zener, o una referencia de bandgap, que produce un voltaje constante independientemente de la alimentación. Entonces imagínate que tiene, aquí tienes V, internamente tienes una especie de Zener, ¿de acuerdo? Y luego tiene una especie de buffer, con una especie de operacional. No es un operacional, es algo distinto, porque permite sacar corrientes grandes, entonces es como una especie de operacional mejorado, pero que está hecho para funcionar a frecuencias muy bajas. Algo así. Aquí lleva algo más, que no voy a mencionar ahora porque no lo han visto todavía en el curso. Menos de 5. No sé cuánto tirará, depende del modelo. Oye, miremos este, rectificador para un transformador con derivación central. Existen transformadores que se llaman con derivación central porque tienen un tap central aquí. O sea, tienen dos devanados, un devanado izquierdo y uno derecho, o más bien dicho, un primario y un secundario. El primario es de una sola bobina, el secundario tiene una derivación central. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 220 volts, y aquí tenemos, por ejemplo, 6, 0 menos 6. ¿Qué significará eso? Exactamente, es así. Es, como dice Javier, si aquí hay 6, no, 0, uno es así y el otro es así. Perfecto. Oye, y dije 6 volts. ¿A cuánto llega esto? 6 raíz de 2. Y este llega a menos 6 raíz de 2. Muy bien. Perfecto. Entonces, cuando este está en 6 raíz de 2, este deja pasar, entonces va a venir por aquí viene, y se devuelve por acá y se devuelve a la fuente. Y pasa en esa dirección. Y cuando viene en el negativo, perdón, cuando viene por aquí, el negativo pasa a positivo en el otro semiciclo, y cuando es positivo, este circula por aquí. ¿Por dónde se va? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Por qué? Ah, el diodo no lo deja pasar, sí, ya, se va para allá. Ah, o sea, pasó siempre en la misma dirección. Perfecto. Oye, ¿y esa tierra qué es? ¿Qué es esa tierra que puse ahí? Esa tierra es el punto medio del transformador. Esa tierra no es que yo lo conecte a una tierra en otra parte. Esa tierra es, la estoy definiendo ahí. Estoy diciéndole, mira, ese nodo de ahora en adelante le vamos a llamar tierra. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo estoy llamando tierra. Y si después tengo otro circuito conectado a estos rieles y los conecto a tierra, por ejemplo, tengo uno PAMP. Lo que estoy diciendo es, esa tierra es la misma que esa, que yo definí como tierra. O sea, no es que esté conectando esto a una tierra. Por lo tanto, ¿qué corriente circula aquí? A ver, toda la corriente que entra se va para allá. Entonces aquí no circula nada, a menos que yo le conecte algo acá.
Y ahí sí empieza a circular corriente entre estos dos puntos. Pero no es que circule corriente ahí. O sea, esa tierra es más bien una etiqueta. Es decir, ahí yo puse tierra. Ese va a ser mi tierra. Ya, creo que estamos como en la hora. Vamos a dejarlo aquí. Saben que avanzamos poco en esta clase. Pero en el fondo igual avanzamos harto porque vimos cosas relativamente complicadas. Así que